Hola a todos, soy Pablo Zapata, investigador del Centro Internacional de Agricultura Tropical, CIAT, y en este video vamos a hablar sobre el análisis de vulnerabilidad frente al cambio climático. En primer lugar, definimos la vulnerabilidad como la predisposición que tiene un sistema a ser afectado negativamente. En este caso, que estamos hablando de cambio climático, pues es esa predisposición que tiene un sistema a ser afectado por los cambios esperados en el clima. Para esto nos vamos a guiar por los lineamientos que ofrece el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático. Este grupo de científicos han emitido reportes de evaluación y nos vamos a referir al cuarto reporte de evaluación y al quinto reporte de evaluación. Vamos a establecer algunas diferencias entre estos dos reportes y finalmente vamos a proponer una metodología para hacer un análisis de vulnerabilidad acorde a los lineamientos que define el IPCC en su último reporte de evaluación, que es el quinto. Lo que ven en pantalla ahora es un esquema metodológico de cómo se define la vulnerabilidad acorde al cuarto reporte del IPCC. La vulnerabilidad básicamente se define a través de tres conceptos fundamentales, que son la exposición, la sensibilidad y la capacidad de adaptación. La exposición son esas amenazas climáticas, que en el caso del cambio climático son los cambios en precipitación y temperatura. La sensibilidad son elementos que nos ayudan a medir el grado en que el sistema resulta afectado. Y por otra parte, la capacidad de adaptación son características, son condiciones del sistema que nos ayudan a medir su capacidad de oponerse a la amenaza, de resistir, de absorber los cambios en precipitación y temperatura o cualquiera de las otras formas en que se puede expresar la amenaza climática. Entonces, tanto la exposición como la sensibilidad definen un impacto potencial. La exposición y la sensibilidad aumentan la vulnerabilidad. La idea con el análisis de vulnerabilidad también es identificar en el territorio cuáles son esas capacidades adaptativas que tiene el sistema y reforzarlas, mejorarlas para tener una mayor capacidad de oponerse, de resistir, de absorber la amenaza climática que estamos prediciendo. Bajo este esquema se han desarrollado muchos trabajos. Sin embargo, el IPCC en el 2014 saca un nuevo reporte y nos muestra unos nuevos lineamientos respecto al análisis de vulnerabilidad. El IPCC considera que ahora el centro del análisis debe ser el riesgo y la vulnerabilidad junto a la exposición y la amenaza o peligros entran a ser parte de esta definición del riesgo. Los peligros o amenaza siguen refiriéndose al clima, es decir, cuando estamos hablando de cambio climático, pues estos peligros o estas amenazas son los cambios en precipitación y temperatura básicamente. Si nuestro análisis es de variabilidad climática, o sea, al más corto plazo, estos peligros o amenazas podrían ser o podrían expresarse a través de inundaciones, deslizamientos, etc. La vulnerabilidad y la exposición pueden tener elementos tanto de tipo climático como de procesos socioeconómicos. Ya la exposición no hace parte de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se define a través de la sensibilidad y la capacidad de adaptación, siendo la sensibilidad los elementos que aumentan la vulnerabilidad y la capacidad de adaptación contrarresta la sensibilidad reduciendo la vulnerabilidad. La exposición en este esquema se refiere a la presencia del elemento expuesto, a la presencia de nuestro objeto de análisis.
Bueno, como ven, este riesgo pues genera unos impactos que afectan tanto a los procesos socioeconómicos como el clima. Estos procesos socioeconómicos generan emisiones o cambio en el uso del suelo, que a su vez también generan impactos sobre el clima. Este nuevo esquema son nuevos lineamientos metodológicos, es una nueva guía que brinda el IPCC, y a continuación vamos a proponer una metodología para abordar un análisis de vulnerabilidad y riesgo frente al cambio climático para 5 líneas estratégicas que contempla la formulación del Plan Integral de Cambio Climático para la Orinoquía. No sin antes revisar algunas definiciones importantes, ya las hemos mencionado, pero vamos a repasarlas. La exposición, como les decía, es en este nuevo esquema metodológico es la presencia de personas, medios de subsistencia, especies o ecosistemas, funciones, servicios y recursos ambientales, infraestructura o activos económicos, sociales o culturales en lugares y entornos que podrían verse afectados negativamente. Si estamos analizando, por ejemplo, un sistema productivo, pues en la región de la Orinoquía, si el sistema productivo existe en la actualidad, en esa zona del territorio decimos que está expuesto y por tanto podemos definir un riesgo a este elemento del sistema. Si por el contrario en la actualidad no hay presencia de este sistema productivo, aunque pueda ser vulnerable por las condiciones climáticas que se esperan en ese territorio y las condiciones propias del sistema productivo, sus características, pero si no se encuentra expuesto no podemos hablar de riesgo. Podemos hablar de vulnerabilidad, pero no de riesgo. El riesgo se limita solamente a donde haya presencia de nuestro objeto de análisis. La amenaza es el acaecimiento potencial de un suceso o tendencia física de origen natural o humano, o un impacto físico que puede causar pérdidas de vidas, lesiones u otros efectos negativos sobre la salud. En este caso, como hablamos de cambio climático, como ya hemos mencionado, las amenazas, o también le podemos llamar peligros, son los cambios en precipitación y temperatura que esperamos en el futuro acorde a los escenarios de emisiones o RCPs. La vulnerabilidad es la propensión o predisposición a ser afectado negativamente. Entonces, en este nuevo esquema metodológico, la vulnerabilidad se puede definir a través de dos conceptos, de la sensibilidad y de la capacidad de adaptación. Siendo la sensibilidad este elemento que aumenta o contribuye a la vulnerabilidad, y la capacidad de adaptación contrarresta esta sensibilidad, ayudando a reducir la vulnerabilidad. La sensibilidad, como decíamos, que hace parte de la vulnerabilidad, es el grado en que un sistema o especie resultan afectados positiva o negativamente por la variabilidad o el cambio climático. Y el IPCC aquí nos da ejemplos de cómo se puede expresar la vulnerabilidad. Una variación del rendimiento de los cultivos en respuesta a una variación en la temperatura media, o los daños causados por un aumento de la frecuencia de las inundaciones costeras como consecuencia de una elevación del nivel del mar. Antes, estos cambios en el rendimiento, cambios en aptitud de cultivos, los tomábamos en el antiguo esquema metodológico del cuarto reporte del IPCC como parte de la exposición. Este es yo diría que es el cambio fundamental de los lineamientos metodológicos que presenta el IPCC en este nuevo esquema, en este nuevo reporte de evaluación. Y es que antes, por ejemplo, un cambio esperado en el rendimiento del cultivo a causa de los cambios esperados en el clima se tomaban como exposición. Ahora no, ahora se toman como sensibilidad. Lo tomamos como la sensibilidad. Como ven, la sensibilidad tiene en cuenta aspectos
climáticos. La sensibilidad tiene en cuenta todos esos aspectos climáticos como socioeconómicos que que contribuyen a la vulnerabilidad. La capacidad de adaptación, como ya mencionábamos, sigue siendo, podemos seguirla interpretando como se interpretaba en el antiguo esquema metodológico, elementos intrínsecos del sistema o del objeto de análisis que contribuyen a la adaptación, a resistir, a absorber la amenaza o los peligros. Siguiendo el ejemplo de un sistema productivo, la capacidad de adaptación puede ser un sistema de riego o ciertas prácticas o ciertos manejos que se puedan dar en el cultivo y que me ayuden a contrarrestar esos cambios esperados en el clima. Como ven, el IPCC es muy general en sus definiciones, no presenta una metodología precisa, detallada, sino que deja a criterio de los investigadores cómo aterrizar estos conceptos generales que ellos proponen. En este caso vamos a hablar de una metodología un poco más precisa que va en concordancia a los lineamientos del IPCC que ya vimos. La sensibilidad, como decíamos, es el grado en que el sistema resulta afectado. Una forma de definir o de determinar esta sensibilidad dentro de nuestro análisis es a través de modelos de cultivos, por ejemplo, modelos de nicho, que nos permiten simular el comportamiento del sistema bajo condiciones climáticas diferentes. En este caso serían las condiciones climáticas que esperamos en el futuro. Un ejemplo de estos son los modelos de cultivos que nos muestran si con otras condiciones climáticas el cultivo va a responder con mayores rendimientos o por el contrario con una disminución en los rendimientos, o modelos de nicho que nos pueden decir si las especies van a ganar aptitud o por el contrario van a perder aptitud en ciertas partes del territorio que estemos analizando. Por otro lado está la capacidad de adaptación, que son indicadores, la podemos medir a través de estos indicadores que se construyen con información histórica, es información intrínseca del sistema que nos ayudan a medir la capacidad que tiene determinado sistema de contrarrestar ese grado de afectación, es decir, la capacidad de absorber, de adaptarse a nuevas condiciones climáticas. Un ejemplo de esto son, en el caso de sistemas agropecuarios, el buen estado de las vías, acceso a los mercados, acceso a tecnologías, a asistencia técnica, entre otras. Es importante decir que la capacidad de adaptación que define la vulnerabilidad son capacidades que tiene el sistema en la actualidad, no que esperamos que tenga en el futuro o que podría llegar a tener. Son condiciones que en este momento las posee. Son características actuales del sistema que le permiten adaptarse, contrarrestar o absorber la amenaza que estamos esperando derivada de los cambios en precipitación y de temperatura. Estos dos elementos definen la vulnerabilidad. Por otro lado tenemos la exposición, que ahora junto a la vulnerabilidad definirían el riesgo. La exposición, como decíamos, era la presencia del sistema. La exposición también hace referencia a la condición actual del sistema. Si en este momento se encuentra nuestro sistema u objeto de análisis presente en el territorio. Si así es, podemos hablar de que ese sistema puede estar en riesgo. Y por otro lado tenemos las amenazas, que las he puesto allí para seguir los lineamientos del IPCC, pero acorde
a la metodología que estamos proponiendo usando modelos, pues estas amenazas, que son los cambios en precipitación y temperatura, ya estarían de alguna forma implícitos en el concepto de la sensibilidad. Recordemos que la sensibilidad es el grado en que el sistema resulta afectado precisamente por dichas amenazas, y que los modelos tienen como insumo esos cambios esperados en precipitación y en temperatura. De manera que el concepto de amenaza es transversal a todo el análisis y está presente desde la definición de la sensibilidad. Ahora bien, ya hemos dicho que la vulnerabilidad se define a través de la sensibilidad y la capacidad de actuación. Es decir, está en función de estos dos elementos del análisis. Pero una vez hemos construido los indicadores que nos expresan la sensibilidad y la capacidad de actuación, tenemos que entrar a definir cómo operar entre ellos dos. Podemos entenderlo como una resta, donde la vulnerabilidad es igual a la sensibilidad menos la capacidad de adaptación, o como una división, la sensibilidad sobre la capacidad de adaptación. En ambos casos estamos diciendo de que la sensibilidad aumenta la vulnerabilidad y que la capacidad de adaptación la disminuye. ¿Cuál de las dos ecuaciones usar? Será una decisión del investigador, pero hay que tener en cuenta varias cosas. Una de ellas es la naturaleza de los datos con la que estamos trabajando. Si decidimos hacer una resta entre la sensibilidad y la capacidad de adaptación, tenemos que asegurarnos de que los datos estén escalados, es decir, de que conserven las mismas unidades. Lo que podemos hacer en estos casos es normalizar tanto la sensibilidad como la capacidad de adaptación para que, por ejemplo, estén en una escala de 0 a 1. Si decidimos utilizar la división, entonces no es necesario que mantengan las mismas unidades, pero si la distribución no es favorable para el análisis, es decir, si no tenemos una distribución homogénea de los datos de capacidad de adaptación, entonces es muy probable de que los valores se concentren en uno de los extremos de la distribución. Si se concentran al lado izquierdo, o sea, si todos los valores, acorde al ejemplo que vemos en pantalla, se concentran entre 0 y 0.5, vamos a ver espacialmente grandes contrastes en la vulnerabilidad. Y si los valores, por el contrario, se concentran entre 1.9 a 2.9, vamos a ver muy pocos cambios de la vulnerabilidad. En este último caso, la vulnerabilidad se parecería mucho a la sensibilidad al hacer un análisis espacial. Esto es especialmente importante cuando vamos a hacer un análisis espacial, cuando queremos espacializar esta información. Las diferencias entre ambas formas de definir cuantitativamente la vulnerabilidad lo podemos entender mejor con un ejemplo. En este caso vemos la sensibilidad de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en la región de la Orinoquía. Esta sensibilidad fue calculada como la pérdida de riqueza de especies en la región a causa de los cambios esperados en precipitación y temperatura. Como vemos en el mapa al lado derecho, es decir, al oriente de la región, en los municipios de Puerto Carreño, exactamente, sobre las cuencas del río Vita, el río Tomo, se presenta una alta sensibilidad debido a que en esta zona los fuertes cambios en precipitación y temperatura que se esperan o se espera que provoquen una significativa pérdida en la aptitud de varias especies propias de la región. Bien, y este ahora es el mapa de la capacidad de adaptación. Este mapa fue construido con variables que representan la capacidad
que tiene el sistema para adaptarse a los cambios esperados en el clima. Más adelante miraremos con detalle cuáles son las variables que en este caso se utilizaron para representar la capacidad adaptativa de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos. En esta imagen vemos una comparación entre dos mapas que representan la vulnerabilidad. El primero de ellos, el de a mano izquierda, es el cálculo de la vulnerabilidad con la resta entre la sensibilidad y la capacidad de adaptación. El mapa de la derecha es el cálculo de la vulnerabilidad empleando la división de la sensibilidad sobre la capacidad de adaptación. En el mapa de la izquierda vemos que se logran contrastar algunos elementos de capacidad adaptativa que veíamos en el mapa de capacidad de adaptación, como lo son algunas áreas protegidas, mientras que en el mapa de la derecha no se ve claramente esos contrastes. Es decir, el mapa de la derecha se asemeja mucho al mapa de sensibilidad, con lo cual no estamos reflejando la capacidad de adaptación de una forma adecuada, y eso se debe a que en el mapa de la derecha la distribución, al estar los datos de capacidad de adaptación distribuidos de una forma no homogénea, no logramos generar los contrastes que nos permitan visualizar la capacidad de adaptación como parte del concepto de vulnerabilidad. Por eso es importante conocer la naturaleza de los datos, cómo están distribuidos, cómo son esas distribuciones en el caso de la capacidad de adaptación, para saber si conviene o no conviene usar esta división, definir la vulnerabilidad como la división entre la sensibilidad sobre la capacidad de adaptación. Es muy importante estudiar eso y como ya decíamos en un comienzo, también si decido que la metodología que voy a usar va a ser restar la sensibilidad menos la capacidad de adaptación, hay que tener en cuenta de que ambos valores se encuentran ambas informaciones se encuentran en las mismas escalas. En este caso hemos escalado tanto la sensibilidad como la capacidad de adaptación entre 0 y 1. Como ven, esto depende de la naturaleza de los datos, del tipo de información que quiero mostrar, y también es un poco de ensayo y error. Vale la pena considerar ambas formas de expresar la vulnerabilidad, compararlas, contrastarlas, mirar cuál se ajusta mejor a lo que quiero mostrar, a lo que quiero proyectar, y que en últimas lo importante es identificar aquellas zonas en el territorio donde la vulnerabilidad es mayor y donde se deben priorizar las medidas de adaptación o las intervenciones que finalmente queremos que los tomadores de decisiones hagan para preparar el territorio a las condiciones climáticas futuras que se esperan bajo los escenarios de emisiones. Bien, ahora vamos a repasar nuevamente las variables que se usaron para construir la capacidad de adaptación de la vulnerabilidad. Estas variables fueron las áreas protegidas, densidad poblacional, bosques, ríos, áreas agrícolas, vías. En el caso de las vías, de las áreas agrícolas y de la densidad poblacional, son indicadores que se toman de forma inversa, es decir, donde hay mayor densidad poblacional, la capacidad de adaptación es menor. Lo mismo pasa con las áreas agrícolas y las vías, donde hay mayores áreas agrícolas, la capacidad de adaptación también se reduce, es menor, y donde hay vías, también esta capacidad de adaptación de la biodiversidad se reduce. De forma contraria ocurre con los otros indicadores. Los ríos, los bosques y las áreas protegidas aumentan la capacidad de adaptación para las especies. Vamos a repasar
el mapa de la capacidad de adaptación. Aquí volvemos al mapa de capacidad de adaptación. Vemos que la zona del piedemonte llanero son las zonas donde se presentan donde la biodiversidad presenta menores capacidades para adaptarse a eventualidades climáticas y a los aumentos de temperatura y los cambios en precipitación que esperamos en los escenarios futuros. En general vemos que el Bichada es un departamento con una buena capacidad de adaptación. Esto se debe a que no está tan intervenido. Es un departamento que la presión antrópica no es tan fuerte como en el Piedemonte, no es tan fuerte como en el Meta, por ejemplo, en el norte del Meta, en el occidente de Casanare o en Arauca. El Bichada no cuenta con una buena infraestructura vial, cuenta con el Parque del Tuparro, que es un santuario para la biodiversidad de la región, y con una muy poca densidad poblacional. Esto favorece a las especies, favorece la biodiversidad y los servicios ecosistémicos del departamento. Vemos, por ejemplo, en Arauca, al occidente de Arauca, una mancha roja que corresponde a áreas agrícolas, actividad en general, actividad agropecuaria. Lo mismo pasa en el Meta, unas áreas enrojecidas que corresponden a áreas agrícolas, y también se agrava por las carreteras. El desarrollo de infraestructura, recordemos que la mayor infraestructura vial de la región se encuentra en esa región del Piedemonte. Esto pues claramente no favorece a las especies y les resta capacidad de adaptación en general a la biodiversidad y a los ecosistemas. Bueno, todo esto es para mostrarlo a modo de ejemplo de cómo podemos representar espacialmente la capacidad de adaptación. Como les decía, en este caso, estos datos utilizados para este mapa no se distribuían de forma homogénea, el comportamiento de estos datos no favorecía el uso de la definición cuantitativa de la división entre la sensibilidad y la capacidad de adaptación para definir la vulnerabilidad, y se escogió finalmente la resta, restar la sensibilidad menos la capacidad de adaptación para definir la vulnerabilidad. Esta es básicamente la operación algebraica que se hace con los mapas. En este caso son raster, y aquí tenemos un ejemplo de cómo se genera el mapa de la vulnerabilidad para el escenario de emisiones 4.5 o RCP 4.5. Acá vemos algunas diferencias. Voy a mostrar a modo de ejemplo también las diferencias entre los diferentes escenarios de emisiones o los diferentes RCPs considerados en el proyecto de la formulación del Plan Regional Integral de Cambio Climático de la Orinoquía. Esta es la vulnerabilidad de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos para el RCP 2.6. Aquí vemos los cambios de la vulnerabilidad acorde al RCP 4.5, y este es el RCP 8.5. Vemos cómo se agrava la vulnerabilidad. La vulnerabilidad se intensifica en ciertas zonas, y en algunas zonas se amplía el área enrojecida, donde estamos registrando la más alta vulnerabilidad. Y estos cambios, como van acorde al escenario de emisiones, al RCP, se deben a la sensibilidad, porque recordemos que la capacidad de adaptación es la misma para los tres escenarios. Lo que cambia en los escenarios es la sensibilidad, puesto que en la sensibilidad es donde estamos reflejando
la amenaza. La amenaza, la información climática, está comprendida dentro del concepto de la sensibilidad. Entonces, repasamos, este es el 2.6, escenario 2.6, escenario 4.5 y escenario 8.5, donde la vulnerabilidad es mayor. Bueno, ahora vamos a revisar otro ejemplo de análisis de vulnerabilidad. Ahora revisaremos el análisis de vulnerabilidad del recurso hídrico. Para analizar las cuencas, definimos la sensibilidad como los cambios en producción hídrica que se registran en las unidades de respuesta hidrológica a través del modelo SWOT. Esto nos permite conocer esos cambios dadas las condiciones climáticas futuras, es decir, bajo las condiciones de temperatura y de precipitación que esperamos acorde a los escenarios o los RCPs 2.6, 4.5 y 8.5, que son los tres escenarios que estamos analizando. Por otro lado, la capacidad de adaptación la definimos a través de tres indicadores: la demanda de agua, los bosques y las áreas protegidas. Consideramos que estas tres variables son fundamentales. Bueno, son una de muchas que podríamos utilizar para medir la capacidad que tienen las cuencas de adaptarse a aumentos de temperatura, por ejemplo, o a los cambios en la precipitación. Es decir, bueno, este indicador de demanda de agua es un indicador inverso, algo parecido a lo que hablábamos en el caso de la biodiversidad. Es decir, donde hay mayor demanda de agua, donde las cuencas registran mayores licencias de captación del recurso, la capacidad de la cuenca es menor. Es decir, hay una explotación mayor del recurso y por tanto esto va en contra de la capacidad de la cuenca para adaptarse. Esto agrava de alguna forma la vulnerabilidad del recurso. Por otro lado tenemos los bosques y las áreas protegidas que favorecen la capacidad de adaptación, y entre mejor tengamos conservados los bosques y tengamos mayores áreas protegidas, pues esto va a reducir el impacto del cambio climático sobre las cuencas. Aquí tenemos la ilustración de la operación algebraica, la sensibilidad menos la capacidad de adaptación igual a la vulnerabilidad. En este caso se muestra como ejemplo el RCP 4.5. Y aquí analizamos los resultados del mapa de vulnerabilidad. Como vemos, lo importante al definir la vulnerabilidad es identificar esas zonas en el territorio donde el recurso hídrico, en este caso, pues es más vulnerable, y donde se deben priorizar medidas de adaptación para minimizar los efectos. Aquí vemos el ejemplo para el escenario 4.5, finalmente el escenario 8.5. Bien, ahora como último ejemplo vamos a presentar el análisis de vulnerabilidad para el sector agrícola. En el sector agrícola tenemos diferentes cultivos y lo que hemos hecho es que priorizamos los cultivos en el territorio donde nos interesa analizar la vulnerabilidad. En este caso hemos tomado café, palma, cacao, caucho, arroz, maíz, soya, plátano y yuca. Estos son cultivos que se encuentran presentes en la región, y para la construcción del raster que representa la sensibilidad se ponderaron acorde a su presencia en el territorio. Por ejemplo, en el departamento de Arauca el 20% del área protegida es café,
un 2% es palma, un 31% es cacao, un 18% arroz, así sucesivamente. Y esto se hace para poder operar los valores que le estamos otorgando a cada uno de los cultivos en pérdida o ganancia, en pérdidas de aptitud, y así lograr un promedio ponderado de la pérdida del sector agrícola en cada píxel que compone el mapa de sensibilidad. La capacidad de adaptación para el sector agrícola se construye a partir de 5 variables: vías, ríos, sistema de riego, asistencia técnica y uso de maquinaria. Esta información es espacializada. Los valores de cada una de estas variables se normalizan o se escalan entre 0 y 1 para poder ser operados entre sí, se promedian entre sí y finalmente se determina el valor que tendría cada píxel para el mapa de capacidad de adaptación. De la misma forma se hizo en los ejemplos anteriores. La operación entre los indicadores de capacidad de adaptación es un promedio por píxel. Ahora vemos la representación gráfica de la operación algebraica para el escenario 4.5. Y este es el mapa resultante de la vulnerabilidad de la agricultura en la Orinoquía acorde al escenario 2.6. Este es para el escenario 4.5 y este que corresponde al escenario 8.5. Se puede ver las zonas más rojas donde donde existe la presencia de cultivos que perderán mayor actitud o que se esperan mayores reducciones en rendimiento. Las zonas más claras corresponden a carreteras, allí se logra contrastar la capacidad de adaptación. Las carreteras, ríos son indicadores que nos muestran que los sistemas productivos tienen una mayor capacidad de adaptarse a las condiciones climáticas adversas que se pueden presentar en la región. Para el caso de la ganadería, la sensibilidad se construye con las pérdidas de aptitud de la sabana nativa y pasturas mejoradas, sumado a las pérdidas en la producción de leche por aumento de estrés calórico y la disminución en la ganancia de peso por aumento del estrés calórico también. Es decir, esta sensibilidad se basa o toma como insumo dos modelaciones que se hicieron. La primera de ellas, que es la pérdida de aptitud en pastos, y un análisis del impacto del cambio climático sobre la ganancia de peso de los animales. Estos dos resultados se ponderan y de esta forma se determina la sensibilidad del sector pecuario. Las capacidades de adaptación en ganadería son casi las mismas que en el sector agrícola: vías, ríos, sistemas de riego, asistencia técnica y uso de maquinaria. Las diferencias están en que el uso de maquinaria se refiere, en este caso, a sistemas productivos pecuarios, y en el análisis para el sector agrícola, pues el uso de maquinaria se refería a sistemas productivos agrícolas. Bueno, el cálculo es el mismo y aquí un ejemplo del resultado del cálculo de la vulnerabilidad para el sector pecuario. Bien, ya hemos visto cómo se determina la vulnerabilidad. Ahora analizaremos el riesgo. Como habíamos dicho en un comienzo, el riesgo se define a través de la vulnerabilidad, la exposición y la amenaza. Es la interacción de estos tres elementos del análisis. El IPCC, en su quinto reporte de evaluación, define el riesgo como un potencial de consecuencias en que algo de valor está en peligro con un desenlace incierto, reconociendo la diversidad de valores. Los riesgos resultan de la interacción de la vulnerabilidad, la exposición y las amenazas. Y en el caso del cambio climático, como estamos analizando en este video, estas amenazas se refieren a los cambios en temperatura y los cambios en precipitación. Estas son algunas imágenes de las modelaciones de clima que se hicieron para la formulación del Plan Integral de Cambio Climático en la Orinoquía.
de cómo sería el clima, cómo sería el comportamiento del clima en el año 2040. En promedio vemos que en algunos departamentos, como en el Bichada, el Meta, el Casanare, hay unos aumentos en la precipitación promedio anual, media anual de 1.3% en Casanare, por ejemplo, 2.5% más en el Meta, 1.5% en el Bichada, y en Arauca vemos una disminución en las precipitaciones en menos 0.1%. Esto es para el escenario 4.5. Y la otra amenaza que asociamos al cambio climático dentro del análisis de vulnerabilidad y riesgo es los cambios en la temperatura. En materia de temperatura sí vemos que hay un aumento generalizado de la temperatura. En algunos casos se proyectan aumentos de 1.6 grados Celsius. Los mapas del lado izquierdo corresponden a la temperatura mínima promedio anual y al lado derecho son la temperatura máxima promedio anual. La exposición en esta etapa del análisis se refiere a la presencia del elemento, es decir, si estamos hablando de biodiversidad, aquellas zonas donde hay mayor riqueza de especies, decimos que la biodiversidad se encuentra más expuesta. La exposición en el recurso hídrico la definimos a través de la producción hídrica de las cuencas. Aquellas cuencas con mayor producción hídrica, decimos que el recurso hídrico se encuentra más expuesto. Esto dependerá también del criterio del grupo de investigadores o las personas que realicen el análisis. Y en el caso de la agricultura, las áreas agrícolas, las áreas donde conocemos que en la actualidad hay sistemas productivos agrícolas, definen la exposición del sector. De igual forma ocurre con la ganadería. La exposición de la ganadería se define como las áreas en pastos, que son las áreas potenciales para que exista presencia de la ganadería. La exposición dentro del análisis de vulnerabilidad y riesgo siempre se va a referir a la presencia de nuestro objeto de análisis en la actualidad. Volviendo al caso de la agricultura, para representar espacialmente el riesgo de este sector, lo que hacemos es cruzar los mapas de vulnerabilidad con el mapa de exposición, con lo cual tenemos la información que nos está brindando el mapa de vulnerabilidad cortado en las áreas donde efectivamente existe la presencia de los cultivos, es decir, en las áreas agrícolas conocidas. Este es un ejemplo de cómo se puede expresar espacialmente el riesgo de la agricultura. Ahora, este es el caso del riesgo de la ganadería en la región. Igualmente tomamos la información que nos está mostrando el análisis de vulnerabilidad y se corta en las áreas potenciales para la ganadería. Entonces en este mapa vemos que se excluyen bosques y otros ecosistemas en los cuales lo más probable es que no exista actividad ganadera. Una vez tenemos estos mapas, la idea es poder brindar herramientas a los tomadores de decisiones de dónde se deben priorizar medidas de adaptación, de cuáles son las áreas en el territorio que requieren especial atención para la prevención de desastres o la identificación de comunidades que pueden estar en riesgo frente al cambio climático. Quizás una de las mayores restricciones a la hora de realizar un análisis de vulnerabilidad es la disponibilidad de la información. Cuando se quieren definir, por ejemplo, los indicadores que representan la capacidad de adaptación, este es uno de los mayores escollos que podríamos tener. A veces quisiéramos usar
indicadores o construir indicadores que nos parecen ideales para representar la capacidad adaptativa de nuestro sistema, pero la información o no está disponible o es de mala calidad y no la podemos usar. Entonces, esta sí puede ser una verdadera limitante para nuestro análisis. En el caso de la formulación del Plan Regional Integral de Cambio Climático en la Orinoquía, los indicadores de capacidad de adaptación se construyeron a partir de información que se recolectó en la región. Se consultaron a actores claves de la región en talleres que se hicieron en cada uno de los 4 departamentos y luego se evaluó si eran pertinentes o no para el análisis y si existía esta información y si era de buena calidad para usarlo. En general vemos que este análisis depende mucho del criterio de quien lo realiza y del tipo de información que tenemos disponible para hacer el análisis. Gracias por su atención.